¿Ya? Hola, soy Rocío Medina, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en la UNAM y me encuentro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel San Lorenzo Texcoco con el maestro Noel del Ángel López, quien imparte la asignatura de análisis de políticas públicas en este plantel, a quien agradezco el tiempo que me brinda, maestro, para mi asignatura de bienestar social. Y dado que también tiene una amplia experiencia dentro de las políticas públicas en nuestro país a nivel federal, quisiera plantear dos preguntas para esta pequeña entrevista. ¿Sí? La primera pregunta, maestro, es referente a, desde su experiencia profesional, ¿qué factores considera que han contribuido a que en México los índices de pobreza estén en aumento? Bueno, son diversos factores. Uno de ellos es la falta de empleo, la falta de desarrollo social, la falta de capacitación técnica y por consecuencia genera los índices de pobreza que tenemos, entre otras cosas. Consideramos también como parte de estos elementos que incrementan los índices de pobreza en el país, una política económica que no permite el desarrollo, falta de recursos en los estados que tampoco brinda desarrollo. Gracias. Mi siguiente pregunta sería, en su opinión, ¿qué medidas se tendrían que implementar desde las políticas públicas para luchar efectivamente contra la marginación social? Bueno, existen diversos factores que intervienen. Uno de ellos es el factor educativo. Actualmente, con la reforma estructural relacionada con la educación, se pretende incrementar los índices educativos en el país. Eso contribuiría en gran manera a mejorar una parte de ello. La otra, sería muy conveniente que desde la política pública del Estado se pudieran crear polos de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Lograr crear en cada uno de los estados, en las zonas marginadas, un factor que permita que se desarrolle invertir recursos suficientes para que puedan crearse, por ejemplo, una empresa que puede contribuir a ello sería Nestlé, crear una empresa productora en un estado, lo contribuiría en gran manera a aligerar los índices de pobreza, porque ya teniendo empleo, la sociedad civil de alguna manera puede satisfacer esas necesidades y salir de su polo marginal. Quisiera que usted, dentro de su plano profesional, quisiera hacerle una última pregunta. Desde su punto de vista profesional, ¿usted considera que los trabajadores sociales tenemos posibilidades de poder intervenir dentro de estas políticas públicas como actores activos y no solamente como ejecutores de programas sociales? Bueno, para ello sí tendría que realizarse una actividad un poquito más vinculada con el área en la que están atacando. Le puedo poner como ejemplo que en este momento en el Distrito Federal se está llevando un ejercicio que me parece muy interesante entre lo que es la Asamblea Legislativa, la Universidad de Estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y personal de las delegaciones en las 16 demarcaciones del Distrito Federal. Se está llevando un ejercicio mediante el cual se diseñan programas sociales, programas que permiten que el programa de gobierno nos tome en cuenta para asignación de recursos y poder ayudar, poder crear zonas de apoyo. Es muy interesante ver, ahorita apenas llevan, me parece que son 5 semanas las que llevan de ejercicio. Yo
le recomendaría que pudiera, están dando los sábados en el plantel del Valle de la universidad, se transmite por videoconferencia todo. Me parece que es interesante, sería bueno acercarse, cuando menos como oyentes, para ver de qué manera están tratando de vincular todos los procesos para efecto de poder tener un programa adecuado que les permita a las delegaciones en general de todo el distrito unificar en todo el Distrito Federal la elaboración de programas para poderles dar atención. Eso de alguna forma contribuye a que todos tengan el mismo índice, la misma información, Sí. y de alguna forma se permita la asignación de recursos para su desarrollo. Y lo más importante, que estos programas de origen tengan una continuidad, ¿no? Bueno, eso de la continuidad tiene una afectación, al menos en México hemos encontrado, se ha detectado a lo largo de diversos años, ejercicios, que se acaba el ejercicio de una una administración. y los programas automáticamente se suspenden, no existe continuidad. Entonces, yo creo que sería muy interesante que pudiéramos tener un panorama general de lo que existe en la administración anterior y lo que puede ser rescatable para que tenga continuidad en la siguiente administración, y así consecutivamente, para no dejar los programas que son importantes como apoyos estudiantiles, como apoyos a las familias, dejarlos en el vacío y tener que reprogramarlos o buscar una alternativa diferente. Creo que es importante que exista a nivel federal también una continuidad en los programas de gobierno. Actualmente se busca rescatar algunos de los programas, entre ellos recordará el que contábamos hace un momento, el Sistema Alimentario Mexicano, que en su momento tuvo su auge importante y ahora se está rescatando con un nuevo ejercicio que se llama Combate contra el Hambre. Entonces estos programas son importantes rescatarlos porque si bien no son la solución a la pobreza, son un paliativo que ayuda, pero yo creo que desde mi punto de vista más importante sería lograr polos de inversión. Eso es lo que detonaría el desarrollo económico del país. Por supuesto, al menos de una zona podría detonar el desarrollo de una zona y de esta forma crearlos, extenderlos para hacer que no sea solamente un polo de desarrollo en un poblado enclavado en la sierra, sino que sea más todos los que se pudieran crear. Con esto contribuiríamos en gran medida a rescatar de manera importante a 55 millones de pobres que tenemos registrados en este país. Que eso es lo más importante, claro. De no generar dependencia y, o sea, que los programas de veras no sean nada más, como usted menciona, paliativos, sino que sean para solucionar lo que realmente está afectando a nuestra población, que es como menciona usted, el tener una población de 53 mil. 55 millones de pobres. 55 millones de pobres. Datos en que pues también las mismas organizaciones internacionales no se ponen de acuerdo en los datos que nos ofrecen, ¿no? Que a nivel nacional nos dan unas cifras y a nivel internacional otras. Bueno, esto dependerá de la manera en que sea evaluada la población marginal, pero de alguna forma si encontramos en el último reporte de la OCDE, México está a la cabeza en América Latina en la creación de pobres. ¿Qué es lo más triste? Así es, un país con tanta riqueza tiene tantos pobres. En concreto podríamos decir que el invertir en la educación sería una de las detonantes para salir a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? Pues hablaríamos de un periodo de mediano plazo, 15 años. 15 años, entonces podríamos ver los frutos de estas reformas. Pero yo creo que es muy interesante el hecho de que en este país se voltee, como se ha estado haciendo con mucho trabajo, pero se está logrando, que se voltee hacia el sector de investigación y desarrollo científico y tecnológico, que es lo que detona la parte industrial y la creación de empleos y empresas que producen.
pero para ello pues se requiere también contar con personal capacitado, personal estudiado. Tenemos en México, yo creo que tenemos grandes expectativas que los estudiantes que actualmente se están desarrollando en las universidades puedan contribuir con ese trabajo. Se está volteando, se está invirtiendo en investigación, se está volteando apenas hacia ese sector. Entonces habría que vincularlo de manera tal que en un periodo de 10, 15 años podamos desarrollar suficiente investigación y desarrollo científico y tecnológico y pasar de ahí, de una investigación, a la apropiación de ese conocimiento en un desarrollo industrial que permita generar empleos y productos. Consecuencia de la investigación. Desde luego, es un tiempo que hay que invertir. Y en conclusión, eso sí sería realmente un combate a la pobreza. Por supuesto, porque de alguna manera de ahí podríamos lograr extraer de esta población que está en extrema pobreza alguna gente que sepa, que pueda desarrollar, que logre hacer que sus conocimientos se den bien y se les dé una utilidad adecuada. Sí. Desde luego con capacitación, con educación, todo ello contribuye. Todo ello. Le agradezco mucho la atención, la información y la orientación, esperando que esta pequeña entrevista contribuya a que, como menciona, ¿no? Qué bueno que en la UACM están teniendo esa participación dentro de las políticas públicas del gobierno del Distrito Federal, y ojalá la UNAM también implementara este tipo de acciones, de ejercicios, claro. ¿sí? Para el beneficio de nuestra población, que pues cada vez se ve más afectada en cuanto al bienestar social. Le agradezco mucho, profesor, y pues agradezco el tiempo que nos da para esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.